Nuestro Dios, en este momento agradecemos la oportunidad de venir aquí a este lugar. Gracias porque tú has apartado este paréntesis en la semana. Tú has dado este reposo especial para que tu pueblo se distinga ante el mundo y para que podamos recibir una comunión especial contigo como pueblo. Bendice esta iglesia, Señor. Gracias porque tú la has establecido aquí en este lugar y queremos, Señor, que sea una luz que alumbre toda la ciudad de Toronto, porque estamos seguros que los hermanos viven diseminados por todas partes. Donde quiera que haya un hermano, que haya una luz y que se enciendan muchas luces más, de tal manera, Señor, que muy pronto podamos ver la gloriosa aparición con la gloriosa luz y el resplandor de la segunda venida de Cristo. Guárdanos, acompáñanos y permite que ninguno de los que está aquí en este lugar falte en el reino de los cielos. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Yo he estado he tenido una batalla para no introducirme como siento la tentación de introducirme. Ustedes no necesitan que yo les diga, si me miran detenidamente se van a dar cuenta enseguida, que yo tengo solamente un ojo y que lo necesito. Al presentar la palabra de Dios tengo algunas notas que quiero ver. Y desde que he estado aquí he estado tratando de arreglarme con estas luces. He puesto la mano de todas maneras a ver cómo hacer. Pero yo me imagino que estas luces tienen algún propósito. Que no están ahí para que vean cuán simpático se ve el predicador. Si ese es el caso, yo mandaría a que no estuvieran ahí. Yo no sé si es posible, pues sobre todo estas dos, las más brillantes, pero me dicen que hay algún propósito por ahí por el cual la usan. Vamos a ver cómo hacemos, si me tienen misericordia de aquí a que termine, y si no, seguimos adelante de esta manera. Hace unos años a mí me tocó dirigir una semana de oración aquí en este lugar. ¿Cuántos estaban presentes? Hay muchos todavía que recordamos. ¿Se acuerdan de qué particularidad hubo en esa semana de oración? ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Se acuerdan de algo particular de esa semana de oración? Bueno, yo usé un pasaje, Segunda de Crónicas 7:14, y lo usamos toda la semana, de sábado a sábado. Cada noche decíamos un pedacito y poníamos un cartelito aquí en la pizarra. Pasamos un buen tiempo. Gracias por darme esa oportunidad. Gracias porque el pastor Sánchez y algunos de ustedes ahora al vernos durante la boda de la boda Sánchez nos invitaron para estar con ustedes aquí. Aquí estamos. Gloria al Señor. Esta mañana el tema que hemos seleccionado, lo que hemos escogido para presentar es algo que para mí es muy importante. Y yo creo que debe ser muy importante para cada miembro de la iglesia y para cada persona que se prepara para el reino de los cielos. El tema, yo creo que la tarea más importante que Dios le ha asignado a los hombres es la de exaltar la palabra de Dios. No hay nada que sea más importante que eso. Nosotros somos embajadores del Señor. Nosotros somos embajadores de su palabra. Y donde quiera que vayamos debemos llevar con nosotros la palabra de Dios, la iluminación. Si un cristiano llega a un lugar oscuro, ese lugar debe encenderse. El cristiano es como un switch, que cuando usted prende el switch, se encienden las luces. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es algo muy importante en estos días. Es muy importante porque de la palabra de Dios depende ¿qué cosa? Nuestra salvación.
Juan 5:39 ya fue leído. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Los señores que trabajan en el departamento allá del internet me preguntaron varias veces si yo tenía algunos pasajes para proyectarlo. Yo tengo muchos pasajes. Y por eso no le dije que no íbamos a leer. Yo consulté más de 30 pasajes para presentar este tema. Es más, busqué material que me dan material, si vamos a, valga la redundancia, ¿no? Para 3 sermones. Pero no voy a mortificarlos hoy leyendo todos los pasajes que busqué. Material de la Biblia, material del Espíritu de Profecía. Por eso le dije a los hermanos que si me proyectaban solamente escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, era suficiente. Y vamos a mantenernos durante todo el mensaje alrededor de la importancia, de lo que este pasaje destaca. Que escudriñemos las Escrituras, porque de las Escrituras depende, ¿qué cosa? Depende la vida eterna. Y ustedes van a escucharme varias veces decir que la tarea más importante de un cristiano, de un hijo de Dios, es exaltar la palabra de Dios. Porque el diablo piensa lo contrario. Así que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor espera. ¿Por qué nosotros debemos exaltar la palabra de Dios? Una vez que yo presenté un sermón de esta clase, yo presenté 10 razones por las cuales nosotros debemos exaltar la palabra de Dios. Yo no les voy a predicar las 10 razones hoy por qué debemos exaltar la palabra de Dios, pero les voy a mencionar algunas razones por las cuales yo pienso que es importante que nosotros destaquemos la palabra de Dios. Y así como su nombre lo indica, debemos destacar la palabra de Dios porque es eso mismo, la palabra de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. No es un capricho de hombres. No es una carta de amor de un novio a la novia. Es esa carta que nos dejaron los profetas. Siempre tendremos la palabra de Dios para orientarnos. Nunca podrá decirle a alguien al Señor que fracasó porque no tenía alguna orientación. Siempre vamos a tener la palabra escrita o vamos a tener la palabra recitada, la palabra que hayamos aprendido. Y de paso, hermanos, este es el momento de aprender y atesorar la palabra de Dios. Porque puede ser que lleguemos a circunstancias donde no podamos tener la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la desatención a la palabra de Dios. Fue el motivo del fracaso de Israel. Les voy a leer una pequeña nota, espero encontrarla aquí. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus dirigentes políticos, sus sacerdotes y sus ancianos. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuán importante? ¿Se imaginan ustedes nosotros como hijos de Dios, como apóstoles estandarte, como testigos de Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Hemos sido puestos y nosotros vamos a brillar aquí en este mundo a través de la palabra de Dios. A través de lo que los hombres puedan ver en nosotros. Y que no caiga el pueblo de hoy en semejante ejemplo de desobediencia como cayeron los judíos. Que no sea ese el caso nuestro. La palabra de Dios tiene poder y da poder en todas circunstancias. La palabra de Dios es algo que en todo momento nos ayuda y nos favorece. La palabra de Dios a veces como una varita mágica. Yo recuerdo una vez, ¿cuántos cubanos hay aquí en el salón? Hay muchos cubanos allá
Allá hay una colonia cubana, hay una provincia cubana. Bueno, a mí me tocó, y no quiero que ustedes me comparen con Matusalén. Cuando estalló la Revolución Cubana en Cuba, yo era un estudiante de nuestra universidad. Y eso fue en la década del 50. Así que ustedes hagan sus cálculos. a ver quién gana, quién le gana, si Matusalén o yo. Pero, de más está decir, estos jóvenes que están aquí tal vez no saben mucho, porque en Cuba se está viviendo una dictadura cuando Fidel Castro hizo el primer conato de revolución. Cuba estaba dividida en 6 provincias, ahora hay mucho más provincias. Cuba es una isla grande, la isla más grande de todas las islas del Caribe, y estaba dividida en 6 provincias. Una provincia, que se llama la provincia oriental, es más grande que la República de Haití. Y Fidel Castro pensó que si él tomaba la provincia oriental, ahí iba a establecer una cabeza de playa para establecer tal vez un gobierno revolucionario y que fuera reconocido por el resto del mundo y que lo apoyaran contra la dictadura batista. Así que cuando se le ocurrió a Fidel Castro la idea de lanzar un grupo de jóvenes universitarios, él era joven también, Fidel Castro tenía 26 años cuando eso. Él lanzó un ataque al cuartel Moncada, que es la segunda ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la República de Cuba. Entonces, yo estaba, eso fue un domingo, y yo estaba como a 3 horas o 4 horas de esa ciudad, en la misma provincia oriental, provincia grande. Así que, como todos éramos antidictadura, los cubanos, yo era extranjero, yo no era cubano, los cubanos y los que no eran cubanos, pero yo venía de un país que tenía una dictadura. Yo nací en una dictadura y nunca había visto la democracia. Así que solamente había visto la democracia como por 2 años, cuando de repente Batista me quitó la única democracia que yo conocía, que era la que aprendí a conocer en Cuba. Entonces se me ocurrió, por curiosear, ir a Santiago de Cuba a ver cómo había sido eso. Dicen que estaban todos los cuarteles militares, estaban bombardeados y bueno, pero era muy peligroso porque precisamente eran los jóvenes estudiantes con Fidel Castro, que era un joven también que acababa de graduarse en la Universidad de La Habana, que habían hecho el intento de derrocar al gobierno que estaba establecido. Era una dictadura. Entonces, yo me monté en un autobús, salí para Santiago de Cuba y en un lugar estratégico, precisamente por donde entró Fidel, hay un lugar, hay un cruce. Cuba es una isla larga y estrecha y tenía una sola carretera importante, que se llamaba la carretera central, o se llama todavía. Creo que han hecho más carreteras después de eso, importantes así, que cruzan todo el país. Pero esta carretera central iba de punta a punta casi de la isla. Entonces, en un lugar que se llama Bayamo, y en Bayamo hay un puerto que se llama Manzanillo, por donde entró Fidel, eso era muy peligroso, ahí estaba muy vigilado, muy cuidado eso. Cuando el autobús llegó al cruce de Manzanillo, en la carretera central, ahí había un cuartel militar. Eso ahí no existía un cuartel militar, pero lo pusieron ahí en esos días porque ayer Fidel Castro había tratado de derrocar al gobierno. Entonces, como ese era un cruce peligroso ahí, trataron de investigar a todo el que pasaba por ahí. De manera que subieron unos militares, se paró el vehículo, subieron unos militares fuertemente armados y enojados porque acababan de perder muchísimos, hubo muchísimos muertos en ese primer ataque de Fidel y sus amigos. Entonces, ellos investigaron a todos los que iban en el autobús. Yo estaba sentado como en el medio del autobús, era un autobús grande. Cuba tenía en esa época el mejor sistema de transporte del mundo. Y yo no soy cubano, así que no crean que digo esto porque estoy diciendo algo. Pero yo conozco los transportes de aquí, conozco otros transportes y ninguno era como el transporte de Cuba. En el transporte de Cuba le daban
le daban refresco, le daban, en cualquier viajecito que tú hicieras en un autobús, le daban una revista muy famosa que se llamaba la revista Bohemia, carteles, ahí había de todos, le servían todo, cambiaban el equipo cada cierta cantidad de millas, excelente servicio. Y unos vehículos grandes, tal vez casi de largo de este edificio. Y yo estaba en el medio del autobús cuando los militares estaban investigando a los hombres, especialmente a los hombres. Yo era un estudiante, tenía conmigo un carnet de estudiante, pero la cosa más peligrosa en ese momento era decirle a un guardia de la dictadura de Batista que yo era un estudiante de la universidad, porque precisamente eso era lo que había pasado ayer. Esos eran los peores enemigos del gobierno, de manera que yo no sabía qué hacer. Y no tenía, yo era extranjero en Cuba, pero nunca saqué un carnet que había que sacar, que pude haber enseñado el carnet, pero no lo tenía. Lo que tenía era un carnet de estudiante de la universidad. Y eso era una sentencia de muerte, sacar ese carnet. De manera que ellos si me sacaban de ahí como estudiante, después que me fusilaran, preguntaran de dónde yo era. De manera que yo me quedé así tranquilo y ya estaba llegando a mí. Cuando se acercó a mí, llegaron 2 militares y me dijeron, joven, yo era joven en esa época, identifíquese. Y yo tenía 2 cosas, tenía mi carnet de estudiante y en ese momento recordé que dentro, yo iba bien vestido con mi saco, dentro del saco una Biblia entera, completa, pero que me cabía en el bolsillo de adentro del saco. Así que cuando el soldado, el sargento y otro militar se acercaron a mí y me dijeron identifíquese, yo saqué el ejemplar de la Biblia y se la puse en la mano al sargento. Y entonces el sargento, raro, porque todos los otros le habían dado alguna cosa, una Biblia. Entonces él miró la Biblia y dijo, leyó, todas las Biblias dicen Santa Biblia, dijo, Santa Biblia. Entonces, no me dijo más nada, me la devolvió. Yo cogí mi Biblia otra vez y la puse donde estaba, la guardé ahí. Él siguió hasta donde le decían en Cuba, a la última parte del autobús, la cocina. Siguió hasta el final. Y cuando terminó, vino caminando hacia la puerta de salida de adelante y dijo, salgan, ahora queremos revisar los equipajes. Salgan todos los hombres de este autobús, porque vamos abajo a revisar los equipajes y solamente va a quedar aquí en el autobús este joven con las mujeres. Sí. Por eso digo que la Biblia a veces puede, cuidado, no vamos a usar la Biblia como en cualquier momento para hacer magia y para hacer cosas. Pero la Biblia puede librarnos de cualquier circunstancia. Y bajo no importa cuán misteriosa sea la circunstancia, la palabra de Dios está siempre lista para salvarnos. Por otra parte, la tarea más importante de los enemigos de la palabra de Dios es impedir que nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios. La tarea más importante del cristiano es exaltar la palabra de Dios. La tarea más importante del diablo y sus aliados es impedir que tengamos acceso a la palabra de Dios. Eso lo prueba la historia. A través de la historia, Satanás ha levantado imperios, ha levantado la iglesia popular, la iglesia poderosa, la iglesia de la Edad Media, la levantó contra la palabra de Dios. Ejércitos, organizaciones misteriosas como los masones y otras organizaciones que no tienen el respeto que deberían tener por la palabra de Dios. Pero a través de los años, personas que parecen muy distinguidas han sido usados para el diablo, para impedir que la palabra de Dios sea propagada. ¿Quién es Jehová?, le dijo el faraón a Moisés. El pobre faraón
El pobre faraón, él no sabía quién era Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él no conocía la palabra de Dios. Él no había sido instruido en la palabra de Dios. Y lo único que conocía era un montón de momias a las cuales los egipcios le llamaban dioses. Por eso fue que le dijo, ¿quién es Jehová? Porque no es uno de los dioses que yo conozco. Napoleón era cristiano. Napoleón no era musulmán, ni era pagano, ni tenía una religión oriental. Era cristiano, como nosotros somos cristianos. Napoleón tenía algún conocimiento de la Biblia. Y algunos de sus consejeros le leyeron que la palabra de Dios, que la Biblia decía, hablaba de los imperios babilónicos, etcétera, etcétera, hasta el imperio en que estaban, el imperio romano. Y Napoleón entendió que después del imperio romano, en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y ese será el imperio de Jesucristo. Pero Napoleón se dijo a sí mismo, dijo, eso yo lo voy a cambiar. Eso no va a ser así. El próximo imperio va a ser el imperio de Napoleón. Va a ser mi imperio. Y la palabra de Dios no va a ser cumplida. Yo no voy a permitir que se cumpla la palabra de Dios. De más está decirle, ustedes conocen la historia. Años después, Napoleón estaba engrillado en la isla de Santa Elena, derrotado. No estableció su imperio que él esperaba establecer por encima de lo que decía la palabra de Dios. Y allá en la isla de Santa Elena, derrotado y recordando las lecciones que le habían dado las personas que le habían enseñado, que la palabra de Dios decía que en los días del imperio romano, todavía estamos en los días del imperio romano, pasó la Roma imperial y estamos viviendo en la Roma religiosa, en la Roma papal, hasta el final, hasta el último día de la historia de este mundo. Napoleón dijo en la isla de Santa Elena, derrotado y preso, solamente el Todopoderoso me ha vencido. Él entendió, por lo menos entendió que la palabra de Dios era más grande que cualquier otra palabra. Y nosotros decimos que es el privilegio y es la responsabilidad de cada cristiano para que los emperadores lo entiendan, para que los religiosos lo entiendan y para que todo el mundo entienda que es nuestro deber exaltar siempre la palabra de Dios. Tampoco pudo contra la palabra de Dios Carlomagno, Hitler, ni más recientemente el Imperio Soviético. Todos han fracasado ante lo que dice la palabra de Dios. Lo único que hace a cualquier persona grande y estimada delante de Dios es la exaltación de su santa palabra. En diciembre de 1999, estábamos a punto de cambiar de año, estábamos a punto de cambiar de siglo y estábamos a punto de cambiar de ¿qué más? En diciembre de 1999. Año, siglo y ¿qué más? Y de milenio. De milenio. Ustedes conocen una revista muy famosa que se difunde por todo el mundo que se llama Time. La revista Time. Time. La revista Time escoge cada año, al final, en diciembre más o menos, escoge el personaje del año. El personaje más importante. Pero esa vez la revista Time se atrevió a escoger al personaje más importante del milenio. Se llama Alberto Einstein. Yo no sé cuánto saben ustedes. Yo, además de saber que era un personaje que casi nunca se peinaba, dice también, la cosa más importante de él, es que fue el inventor de la teoría de la relatividad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben qué cosa es la teoría de la relatividad. Yo solamente creo que un hombre verdaderamente grande
cuando exalta la palabra de Dios. Y hasta donde yo sepa, eso no eran los méritos del señor Alberto Einstein. Hasta donde yo recuerdo de este señor, lo más grande que hizo por la humanidad, la teoría de la relatividad, fue combinar los átomos de tal manera que la humanidad conoció el arma de destrucción masiva más poderosa que jamás se haya inventado, la poderosa bomba atómica. Eso es lo que la mayoría de las personas recuerdan del señor Alberto Einstein. Yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Cómo es posible que la revista Time haya escogido? De paso, Alberto Einstein era un físico judío alemán. Y si ustedes quieren no fracasar en un examen, que le pregunten por ahí en la escuela, un físico judío alemán que inventó la teoría de la relatividad. Y le dan los 10 puntos que vale esa pregunta. Cuando yo estuve around en la década del 50, cuando Fidel Castro empezó la revolución. Así que en 1999 ya yo estaba viejo. Y a mí me tocó también predicar el último sermón del año de 1929 y el primer sermón 99, mi primer sermón de 2000 me tocó predicarlo en una iglesia en la ciudad de Reading, en el estado de Pensilvania. Y estaba tan fresco en mi mente la cara de Alberto Einstein, la cabeza despeinada. Y el hombre del milenio, no solamente el hombre del año. Entonces, yo me sentí desafiado. Yo dije, bueno, yo creo que debo presentarle a los hermanos. Debo presentarle a los hermanos en mi sermón lo que yo considero que es el hombre, lo que a mi juicio es el hombre del milenio. Y mi hombre del milenio, con el cual yo ilustré mi sermón ese día, fue con Martín Lutero. Yo creo que mi selección no fue una selección mala. En los días de Martín Lutero, el pueblo común no tenía acceso a la palabra de Dios. El Imperio Vaticano, que usurpó el monopolio de la religión, a ellos le parecieron que era importante para lograr sus fines que el pueblo no tuviera acceso a la palabra de Dios. De modo que se levanta entonces este hombre, este frailecito, como le dijo alguien una vez, el frailecito Martín Lutero. ¿Y qué sabemos nosotros de Martín Lutero? Yo no sé, hay muchísimas historias que hablan de Martín Lutero, hay muchísimas biografías de Martín Lutero. Yo creo que los capítulos del conflicto de los siglos que hablan de Martín Lutero pueden competir con la mejor de las biografías que se haya hecho de Martín Lutero. Martín Lutero fue el hombre más distinguido de todos los que fueron llamados para sacar la iglesia de la luz del oscurantismo en que la había sumido el papado en esos días a la luz de la reforma. Martín Lutero fue un hombre de celo ardiente, abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin otro fundamento de fe religiosa que el que establece la palabra de Dios. Él solamente le temía a Dios y solamente obedecía la palabra de Dios. Y así lo dijo él. Yo solamente le temo a Dios y yo no tengo que propagar doctrinas mentirosas de hombres que no temen a Dios. Era el hombre que Dios escogió en su momento para reformar a la iglesia e iluminar al mundo con su obra de reforma. Martín Lutero era un hombre de una inteligencia robusta y activa, de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Y cuando él sabía
que esa era la voluntad de Dios y que ese era el camino de Dios y que por ahí era que Dios decía que debía caminar, él no preguntaba qué va a pasar al final del camino. Si Dios mandaba, él decía, adelante y no importa las consecuencias. Ese era Martín Lutero. Por eso y otras cosas más que les voy a decir en este momento, yo escogí a Martín Lutero como mi hombre del milenio. No sé cuántos lo escogerían, pero para mí, Simón, esa fue la mejor ilustración. Yo creo que Lutero no tenía acceso. Lutero, él mismo estudió para ser un fraile, un sacerdote de la iglesia. Y él no tenía acceso a la palabra de Dios. Ahora cualquier pastor, cualquier miembro de iglesia, cualquier persona tiene acceso a la palabra de Dios. En aquellos días no. En aquellos días la iglesia decía y le decía a los estudiantes, y le decía a los seminaristas, y le decía a cualquiera, eso no se lo puede tocar nadie. Eso es interpretación privada de la iglesia. Y en un monasterio, Lutero se encontró, andando en el sótano del monasterio, se encontró con una Biblia encadenada. Encontró una Biblia encadenada, que no había que encadenada para que nadie la sacara de ese lugar. Y él, sin pedir permiso, cada vez que tenía una oportunidad en ese lugar, en ese convento, se iba y estudiaba la palabra de Dios que nunca nadie se la había enseñado, que nunca nadie le había dicho nada acerca de la palabra de Dios. Y él tenía una hambre y tenía una sed de estudiar la palabra de Dios. Cuando Lutero ya creía que tenía bastante conocimiento, entonces tuvo una decisión. Para nosotros hoy podemos decir feliz, pero él en esos días fue una decisión muy arriesgada. Dijo, lo que yo estoy estudiando de esta Biblia, de esta palabra de Dios, yo voy a compartirla con mi feligres. Y empezó Lutero a presentar la palabra. Empezó a presentar las mentiras religiosas de la época. Se levantó contra el poder más fuerte de aquellos días. Y todavía continúa siendo fuerte. Y será fuerte hasta el final de los días. Lutero se levanta. Lo amenazaron. Le dijeron que si seguía enseñando la palabra de Dios, iba a correr la suerte que corrían los herejes. Y ustedes saben cuál era el arma favorita de Roma contra los herejes. ¿Cuál era? La hoguera, la muerte. Y Roma a través de todos los años ha sido lo mismo. La muerte, callar a las personas, es la mejor manera de silenciar a un enemigo. Y a Lutero lo asustaron y le dijeron que si seguía enseñando la palabra de Dios, se iba a meter en grandes problemas, que probablemente perdería la vida. Hicieron una reunión en un lugar llamado Augsburgo, no pudieron intimidarlo. Entonces, la iglesia se quejó con el emperador Carlos V, que era un títere de la iglesia. Y le dijeron a Lutero, hay que eliminarlo. Y hicieron una dieta en la ciudad de Worms. Pero antes de eso, si Roma podía en Worms, el plan era que llegara Carlos V con su séquito real y que llegaran todos los dignatarios de la iglesia y todos los grandes abogados para defender a la iglesia contra las injurias de este frailecito. Así que ellos decidieron que si era posible, antes de llegar a Worms, que alguien asesinara a Lutero, contrataron un matón de esos matones a sueldo. Y el matón, ayer no había carros, Lutero no tenía un estado mayor, no tenía vehículos, él caminaba de su casa, de la iglesia, en su casa en Wittenberg, hasta la iglesia, y sabe Dios, tenía que pasar por pasajes difíciles. Y una noche se le acercó un señor que llevaba debajo de su manto, de su abrigo, llevaba una pistola, un matón a sueldo para eliminar a Lutero. Y entonces se acercó a él y empezó a caminar con él y a conversar con él. Y le dijo, ¿y usted no tiene miedo de andar solo?
Y le dice, Lutero se detuvo y lo miró. Y le dice, mire, la palabra de Dios dice que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y que sus ángeles me rodean, que sus ángeles andan conmigo. Y yo creo eso, yo creo que es la verdad. Yo creo que ahora mismo los ángeles de Dios y el poder de Dios están conmigo. ¿Qué no le parece a usted que siendo eso cierto, yo no tengo que temer lo que me haga cualquier hombrecito? Y ese hombre, este señor, al ver la energía de Lutero, al ver el valor de Lutero, inmediatamente no dijo ni una palabra y salió disparado y llegó a donde estaban los que lo habían mandado a asesinar a Lutero y le dijo, bueno, eso es tarea de ustedes. Yo ya cumplí mi parte. Ese hombre está protegido por la palabra de Dios. Hermanos, no van a lograr las fuerzas del mal callar las voces de las personas que exalten la palabra de Dios. Mantengamos firme y mantengamos un blanco, un derrotero seguro. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a levantar la palabra de Dios aunque me cueste la vida. No importa lo que pase. Finalmente falló ese intento. Le dijeron, bueno, tienes que ir a Worms. Allí tienes que presentarte con el emperador y con los dignatarios, los altos dignatarios de la iglesia. Los amigos de Lutero le dijeron, tú estás loco, no te atrevas a ir a Worms. No te atrevas, ahí van a hacer una hoguera y te van a quemar vivo. ¿Saben lo que le contestó Lutero? Lutero le dijo, mire, de aquí de Wittenberg a Worms hay 500 kilómetros. 500 kilómetros. Imagínense ustedes, les dijo, que encendieran una hoguera de aquí a Worms y que esa hoguera tuviera 100 kilómetros de ancho. 100 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de aquí a Worms. Si ese fuera el caso, en el nombre del Señor, yo iría a Worms para defender la palabra de Dios caminando por esa hoguera. Lutero, yo no escogí a Lutero como el hombre del milenio por casualidad. Y tal vez yo no fui la única persona que pensé que Lutero era el hombre más importante del milenio. En un lugar que yo prediqué este sermón, yo pregunté, dije, ¿ustedes saben cuál fue mi hombre del milenio? Y uno que estaba en la plataforma, un anciano que estaba en la plataforma, me dijo, Martín Lutero. Y yo no sé si había visto mis notas, pero yo no le había dicho nada a él. De manera, hermanos, que este hombre es un hombre especial. Fue a Worms. Antes de llegar, cuando llegó a Worms, enseguida se reunieron con él. Ustedes saben, cuando hay un gran criminal, un personaje importante que lo van a juzgar por algo, no querían hacer el juicio. Carlos V y los emisarios del papado no querían hacer el juicio. Así que lo llamaron a un rinconcito. Le dijo, mira, vamos a arreglarnos. Déjate de estar predicando esas cosas, porque tú no estás predicando la verdad. Eso es mentira lo que tú dices. Vamos a hacer, si tú te arreglas con nosotros, no tienes que comparecer ante la dieta, ante el emperador y ante los emisarios de la iglesia y te puedes ir seguro. Mentira, lo que querían era intimidarlo y posiblemente asesinarlo. Lutero les dijo, mire, yo he actuado en el nombre del Señor. Yo creo que Dios me ha escogido para esta obra. Y a menos que a mí se me pruebe con la palabra de Dios que yo estoy equivocado, yo seguiré adelante. Vamos a tener la dieta. Y de más está decirle, los que conocen la historia, la dieta se tuvo. Lutero salió de Worms. Y hasta donde yo sepa, Lutero se murió en su cama. Lutero murió de muerte natural. Lutero triunfó en esa ocasión. Triunfó su reforma. Gracias a la reforma luterana, nosotros tenemos el privilegio. Él salvó para todas las generaciones sucesivas el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Y gracias a la reforma de Martín Lutero, en el siglo XVI, hoy estamos en el siglo XXI, nosotros aquí en Toronto podemos tener el privilegio de estudiar libremente la palabra de Dios. Yo espero que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Todos los hombres que han estudiado la palabra de Dios a través de los años han causado un reavivamiento extraordinario. Eso lo hizo Lutero.
200 años más tarde lo hicieron los hermanos Wesley en Inglaterra. 200 años más tarde, un hombrecito que no tenía ninguna apariencia llamado William Miller, Guillermo Miller, lo hizo aquí en Norteamérica. Guillermo Miller posiblemente es el predicador que ha asombrado más la humanidad en los últimos años. Nosotros somos el producto de Guillermo Miller. Guillermo Miller, lo único que hizo Guillermo Miller fue exaltar la palabra de Dios. Guillermo Miller fue el asombro de los eruditos de su tiempo, de los políticos de su tiempo. En este país había alrededor de 100 millones de almas entre el año 1830 y 44, cuando Guillermo Miller realizó su obra, esos 14 años importantísimos de Guillermo Miller. Se supone que había alrededor de 1 millón de personas que aceptaron el millerismo en aquellos días. Y los hombres de esa época, los maestros de las escuelas, de los seminarios, los grandes religiosos, los grandes pastores de las grandes congregaciones, invitaban a este hombre, Guillermo Miller. Y Guillermo Miller no tenía ni siquiera una apariencia imponente, era muy respetuoso. Y cuando Guillermo Miller empezaba a hablar acerca de la palabra de Dios, todo el mundo escuchaba. Hacía temblar a las masas, Guillermo Miller. Hacía unos revivamientos, las almas se convertían por racimos. Por eso los hombres, los predicadores, invitaban a Miller para que viniera a sus iglesias. En una ocasión, uno de esos grandes predicadores que sabía que Guillermo Miller no había ido con él a la universidad, que no conocía la universidad donde había estudiado Miller, que no tenía ninguna fama ni ningún reconocimiento académico en el mundo, ese hombre dijo, yo tengo que ir a ver a Miller. Yo tengo que hablar con Miller y saber quién era este hombre y de dónde este hombre tiene ese conocimiento. Porque, de alguna manera, los hombres se conocen a veces por su biblioteca o por lo que realmente tengan. Este hombre decidió averiguar dónde vivía Miller, se montó en el tren, fue al pueblo donde llegó Miller, llegó a la casa donde le dijeron que ahí vive Miller, tocó y salió la hija mayor de Miller. Y le dijo el Señor, yo soy el reverendo fulano de tal y yo he venido aquí para tener una entrevista con el señor Miller. La muchacha le dijo, mire, lo siento, mi papá anda en una gira de reavivamiento por los estados de Vermont y New Hampshire y no va a venir hasta de aquí a 2 semanas. El hombre se sintió chasqueado, pero ya al final le dice, bueno, es una lástima que no pueda ver al señor Miller, pero por lo menos yo quiero ver la biblioteca de Guillermo Miller. Llévame a su cuarto donde él tiene sus libros. Para ver cuáles eran los libros que este hombre estudiaba y leía. Cuando yo era joven y encontraba una persona sabia, así como el pastor Sánchez, yo enseguida le preguntaba que cuáles eran los libros que leía. Y me los compraba algunos. Entonces este hombre, esa era la intención. La muchacha le dijo, oh sí, muy bien. Y lo llevó, venga, pase conmigo. Lo llevó yo, abrió una puerta, había un cuartito pequeño ahí, con una mesita humilde. Y arriba de la mesita había una Biblia y una concordancia. Y le dijo, esa es la biblioteca de mi papá. Esa es la biblioteca. Hermanos, la persona, no importa cuán humilde sea, si esa persona está amparada por los conocimientos de la palabra de Dios, va a imponer un respeto solemne en donde quiera. Y los hombres van a buscar al Señor temblando cuando encuentran a una persona que su único objetivo es exaltar la palabra de Dios. Si ustedes se olvidan de todo lo que yo diga en esta mañana, yo quiero que quede con ustedes. Que quede con ustedes. ¿Qué fue lo que nos dijo el pastor? A veces nos dicen los que no vienen. ¿De qué predicó el pastor? Los que se fueron a pasear a otras iglesias hoy van a preguntarle. ¿Y el sábado? ¿De qué habló el pastor? Si ustedes no se acuerdan de más nada, dígale, él nos dijo que lo único que hacía verdaderamente grande a una persona y lo único que hacía a una persona verdaderamente importante y que posiblemente le abría las puertas del camino al cielo y de la salvación era la exaltación de la palabra de Dios. No se olviden,
El Señor quiere que nosotros exaltemos su nombre y su palabra. El Señor quiere que nosotros, como familia, si ustedes ven, a veces la gente se aparta de los principios de la palabra de Dios. Se aparta de los principios de la palabra de Dios porque no está estudiando la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. Al principio de este año, el presidente Ted Wilson dijo, estudien la Biblia, debe haber un reavivamiento. Y ahora estamos estudiando el folleto con el reavivamiento. Y debe cada miembro de la iglesia leer el conflicto de los siglos. Yo no sé si ustedes sabían eso, que ese era el objetivo del presidente de la Asociación General. Que cada persona lea el conflicto de los siglos, otra vez, aunque lo haya leído muchas veces. Que leamos, que haya el verdadero reavivamiento en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros nos reavivemos, que los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. Usted o es discípulo de Cristo o es siervo de Satanás. No hay término medio. Es más, yo he leído muchas veces esto, inclusive en mi conflicto de los siglos, lo tengo subrayado de no sé cuándo, mínimo 20 años para atrás, y posiblemente más de 20 años. Pero esto que yo lo subrayé hace 30, 40 años, 20 años, no sé cuánto, me estremeció en estos días que lo volví a repasar. Dice, todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Entonces, toda la persona, si usted, examínese usted mismo aquí. Si usted ahora mismo no cree que usted es un discípulo ferviente de Cristo, dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, que usted es un siervo de Satanás. Si este pastor no es un ferviente discípulo de Cristo, es un siervo de Satanás. No hay otra. No hay términos medios. No hay términos medios. Nosotros o somos o no somos. Los siervos de Dios y los discípulos de Cristo, los siervos de Satanás y los discípulos de Cristo no deben congeniar. Puede ser que alguna persona no sepa, ignore algunas cosas que dice la palabra de Dios, que están escritas. Me encontré con esta cita. Si teniendo la luz de la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla y preferimos andar en las tinieblas, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda la oportunidad de conocer la palabra de Dios. No le digamos al Señor, Señor, yo no me porté bien porque yo no sabía. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Entonces, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y aquí tengo uno de los pensamientos más extraordinarios. Todos estos pensamientos están en el conflicto de los siglos, páginas 655 y 656. 651 dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. ¿Solamente quiénes? Solamente los que hayan estudiado la palabra de Dios. El último gran conflicto será difícil, hermano. Será difícil. Estamos a punto de entrar en el último gran conflicto. Y hermanos, es mi deseo que ustedes, que cada uno de los que está aquí esta mañana, que cada esposo y esposa, que cada padre con sus hijos hagan una entrega total en este día y hagan un compromiso. Cuando Lutero descubrió la palabra de Dios y empezó a tomar de las verdades de la palabra de Dios, él hizo un voto. Él dijo, yo me comprometo contigo, Señor, de aquí en adelante, no importa lo que suceda, de exaltar y enseñar la palabra de Dios. Y si Lutero hizo eso hace 5 siglos,
Es tiempo, hermanos, de que ustedes hoy, de que ustedes y yo hagamos un compromiso con el Señor. Yo le pedí al hermano que cuando yo empezara estas palabras finales, empezara a tocarme el himno tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Todos nos hemos sentido tristes y lejos en algún momento. Cantemos la primera estrofa. Tan triste, tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Padre amante que estás en los cielos, en este momento te damos gracias porque el poder de tu Espíritu Santo ha movido esta congregación. Y entendemos que como familia debemos consagrarnos a ti. Posiblemente tenemos algunos miembros de nuestra familia que no están aquí en este lugar. Es probable que algunos hasta estén desviados por caminos, por sendas extraviadas. Pero permite, Señor, que tú no los dejes en paz ni en tranquilidad hasta venir a los pies de Cristo. Permite que donde quiera que estén sean impresionados por las lecciones de la palabra de Dios que han aprendido en algún momento en su vida. Y que de este momento en adelante ellos y los que están aquí en la plataforma podamos consagrarnos, dedicarnos, apartarnos del pecado. Cuando una persona anda haciendo cosas extraviadas y anda siguiendo las modas, siguiendo las mundanalidades, es porque no tienen una buena relación con la palabra de Dios. Y el compromiso de toda esta hermandad esta mañana aquí en este lugar es comprometerse contigo a exaltar la palabra de Dios. Todo hombre y todo cristiano es verdaderamente grande cuando está dispuesto a exaltar la palabra de Dios, no importa cuáles sean las consecuencias. Permite, oh Señor, que tu bendición nos acompañe desde ahora hasta el final de nuestra vida. Que de aquí en adelante, si hemos tenido derrotas, que esas derrotas las convirtamos en victoria. Y que muy pronto podamos ver al Rey de Reyes y que victoriosamente podamos levantar nuestros rostros y decir, he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado con nuestros hijos. Aquí estamos y Señor, esperamos que ahora tú nos vas a salvar. En el nombre de Jesús te hacemos estos ruegos. Amén. Amantísimo Padre, en esta mañana te damos gracias porque la iglesia entera ha pasado al altar para ser consagrada, para ser separada y para que se haga diferencia entre lo que es del mundo y lo que es el poder de tu palabra. Gracias por el mensaje de esta mañana. Le rogamos, Padre, que ese poder de tu palabra esté brillando en cada corazón aquí presente. Que al salir de este lugar, oh Dios, sea tu palabra la que defina nuestra conducta, nuestro derrotero, nuestra esperanza y sobre todo, Señor, la manera como hemos de caminar en este mundo hasta que Cristo venga por segunda vez. De los que están aquí, oh Dios, como decía el pastor, rogamos que si alguien ha fracasado, que en esta mañana tu palabra le levante y tu palabra sea exaltada en victoria. Gracias, Padre, por escucharnos. Si hay alguien que necesita sanidad de tu palabra, que también la reciba en esta hora. Si necesita el perdón de tu palabra, que también lo reciba, y la fortaleza que todos necesitamos. Te alabamos, Señor, en medio de la congregación que alaba tus mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.